Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a Conéctate con AIR, el programa institucional de nuestra empresa que transmitimos a través de Facebook Live. Por lo tanto, las personas que ya se han venido conectando, vamos a pedirle que den compartir y que hagan sus comentarios para que más personas se puedan enterar de esta información tan valiosa que tenemos preparada para hoy. Les recordamos y los invitamos a que nos visiten en nuestra página web www.airgestion.com. Allí van a encontrar información de interés, van a encontrar el blog, van a encontrar los cursos virtuales que ya tenemos disponibles para todos ustedes. En todo este proceso que ha significado entrar a la virtualidad y no solamente con este programa, sino también con la plataforma educativa. Como saben, hemos traído muchos temas de interés, desde la cultura, literatura, temas científicos, y hoy tenemos un invitado especial, pero ya los voy a dejar en pausa un momentico para presentarles a nuestro invitado, para comentarles primero que hay un curso que se llama Abordaje Inicial del Paciente con COVID-19, que hemos diseñado precisamente para satisfacer una necesidad del sector salud, que es la educación de las personas que están en el primer nivel. También ese curso le sirve a los que están en el ámbito hospitalario, de cuidado intensivo, pero básicamente está enfocado a estas personas. Así que pueden conocer este curso a través de la página web www.irgestion.com/capacitaciones y vamos a ver un corto video que tiene que ver con este curso tan interesante. Audio. Creo que debes dejar de compartir para colocarla, compartir con audio, por favor. Bueno, esta formación está diseñada para ustedes y bueno, ya que no tuvimos la oportunidad de ver el video ahora, lo veremos al final, pero les recuerdo que este curso va a estar disponible en los meses de septiembre y octubre ahí en la página web. Entonces quiero presentarles a un gran amigo, una persona con quien nos conocemos hace muchísimos años y con quien compartimos la experiencia de la Cámara Junior Internacional, hoy en día la JCI, y él es médico, cardiólogo y especialista en medicina deportiva. Además tiene otras especialidades y doctorados de las cuales él nos va a hablar. Y quiero que le demos una cordial y calurosa bienvenida a Rubén Alberto Cadavid. Bienvenido, Rubén Alberto. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, buenas noches, René. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de compartir con ustedes no solamente el perfil de tu empresa, sino también el de compartir con tus invitados en un tema que para mí es sensible y para todos es agradable, me parece. Gracias, Rubén Alberto. Bien, fuera de cámaras te comentaba que nuestro programa es de un enfoque muy humano, muy humanístico, y nos gusta que nuestros seguidores conozcan un poco de la persona. En el caso tuyo, de tu trayectoria profesional como médico, tus posgrados y algo de tu familia. Y obviamente la cereza del pastel tiene que ser nuestra trayectoria en la querida Cámara Junior, que a propósito aquí tengo nuestro credo Junior que nos identifica. Gracias, René. Pues yo soy Rubén Alberto Cadavid Villa, médico de la Universidad del Valle, con posgrados en Administración en Salud, Cardiología, Medicina del Deporte, Fisiología, y después, con el paso del tiempo, maestría en el concepto universitario en Filosofía y doctorado en Ciencias. 40 años de labor médica, muchos años en el Seguro Social, otros tantos años, como 20 en el Hospital Militar, con el grado de coronel. Después en clínicas privadas y ahora mismo con una IPS orientada a medicina interna y cardiología en la costa norte. En el deporte, fui subdirector nacional de Coldeportes, miembro del Comité Olímpico por 30 años, en las federaciones de ciclismo y fútbol, presidente de la Sociedad Colombiana de Medicina del Deporte y secretario general de la Confederación Sudamericana.
con 10 o 12 publicaciones, texto sobre diferentes áreas del saber. Y en 1981 ingresé a Cámara Junior de Colombia, JCI, donde hice toda la carrera, fui presidente nacional, hoy día senador y presidente, con un privilegio enorme de ustedes, porque tú eres presidente también, de ser el presidente de los expresidentes nacionales. Y en esta trayectoria dedicada a las áreas médicas y deportivas, fui incursionando en la sensibilidad que, como te comentaba hace un rato, mirando la parte humana de la medicina a partir de los conceptos de filosofía y de la experiencia, y con ello tratando de acercarse realmente al paciente, al deportista y a la persona humana. De ahí el tema de trabajar la armonía que tenemos que tener en la vida para poder acercarnos al ser humano particularmente. Sí, Rubén Alberto, muchas gracias. Qué bonito poder compartir ese perfil profesional que tú tienes y que seguramente te ha brindado tantas experiencias positivas, porque definitivamente lo que aprendimos en el hogar y lo que aprendimos en Cámara Junior, eso es una semilla para toda la vida. Entonces, entrando ya específicamente en el tema que nos convoca, que es hablar de la armonía, me gustaría que nos cuentes qué representa este tema que tú has venido construyendo y liderando tanto con los pacientes como en el ejercicio y en la vida cotidiana. Bueno, efectivamente, René, el tránsito por la vida profesional y la vida personal me ha llevado a mirar cómo nos comportamos nosotros con respecto a nuestra área profesional. En el caso mío, el área docente, como 40 años, en el área de la atención a la gente, en el área del deporte. Y entonces encontré que es necesario tener unas relaciones muy especiales con la gente, una sensibilidad que le llamo yo, para poderlos conocer, entendiendo que también nosotros hacemos transferencias y que casi que el otro, como se dice en filosofía, al prójimo, a la sociedad, a la empresa, a la familia, es un reflejo de nosotros. Y para ello habría que entonces penetrar un poco en una introspección personal, familiar, para encontrar que es necesario tener equilibrios durante el desarrollo de la vida, equilibrios con las relaciones familiares, sociales y con lo que tiene que ver con nuestra profesión. Y entonces nace la palabra armonía. Y tú le has puesto un título muy interesante, que es armonía clave para una vida feliz. Entonces, vamos a tratar de acercarnos un poco a esos contenidos. La primer aspecto importante, y les pido a todos los que nos acompañan, se relajen y pongan su mente y su corazón en línea para que podamos entrar a mirar dos o tres palabras claves. Uno, la vida. Otro, armonía y otro, felicidad. Digamos que la vida es un proceso biológico, entendido así, del hombre que nace, crece, se reproduce y desaparece, fallece. Pero a pesar de ser un elemento crítico de la vida biológica del hombre, no se puede quedar allí. La vida es además un enclave de experiencias, de relaciones. El hombre construye día a día la vida. En cada etapa que él va construyendo, va haciendo de sus experiencias, unas muy buenas, otras no tanto, esos elementos críticos para ir haciéndose el camino, como dice la canción, un camino al andar, y que mientras tanto va tomando de esas experiencias construcciones positivas para su desempeño futuro. Es más que una realidad biológica, es también un concepto de construcción poco a poco, tomando las experiencias día a día, analizándolas, introyectándolas y haciendo de ellas un camino que le vaya dando poco a poco su propia satisfacción con el compromiso de su entorno social
y que vaya ayudándole a construir a partir de sus convicciones y conceptos el sentido de esa vida, el sentido de una vida positiva para procurar poco a poco su felicidad. Así que es más que un elemento biológico, es una serie de etapas que le permitan su propio desarrollo en la medida que construye. La vida no es fácil, la vida es difícil, pero sin embargo es importante irla construyendo paso a paso, de tal forma que ella vaya significando en cada etapa un nuevo aprendizaje. Se necesita, por supuesto, positividad, se necesita dirección, se necesita una mente abierta y un corazón también para que ella vaya a través de las etapas enseñándonos a cómo comportarnos y cómo irla orientando hacia la felicidad. El siguiente, por favor. En suma, podemos decir que más allá del ser biológico es la ganancia de la existencia, es la conciencia que hacemos a partir de ir alcanzando valores con propósito dentro de una ética, sabiendo que existe el bien y el mal, que comienzan a aparecer las asimetrías, pero que es importante tenerlas en cuenta como un proceso natural, entender el libre albedrío como ese propósito que tenemos hacia lo positivo y que nuestras concepciones sean positivas de tal manera que a través de esas etapas de la vida podamos darle sentido a la misma para que podamos con ella aprender y enseñar. Lo más importante de todo este proceso es el amor y el respeto por los demás, el amor y el respeto por sí mismo. Siempre dicen muchos expertos que cuando uno se respeta a sí mismo, aprende a madurar y a cosechar los elementos valiosos de la vida, respeta y ama a los demás, comenzando por el núcleo familiar, pero también por la comunidad y la sociedad que nos alberga y espera bastante de nosotros. La siguiente. Pero el otro concepto tan importante ligado a primer concepto de la vida es la armonía. Muchos autores, filósofos, escritores, músicos, artistas tienen definiciones de la armonía, pero como ven ustedes, siempre es un equilibrio, una simetría, es una concordancia, como en el caso de las piezas de música, donde cada instrumento tiene su propia estructura, pero bajo la dirección de un maestro termina la gran obra. O como cuando se hacen las obras de arte, o cuando se manejan equipos deportivos, donde cada jugador tiene su papel en el campo, pero en suma el equipo es lo que se muestra armónicamente para conseguir un resultado. Pero desde el punto de vista humano, sabemos que existen asimetrías, que hay proporcionalidad en las ideas y que la armonía sería tomar aquellas que en consonancia con el pensamiento podamos ser dentro de la diversidad una unidad que nos permita a nosotros compartir con los demás respetando sus propios principios, entender a cada quien respetando sus conceptos y sus opiniones y por supuesto respetar la diferencia. Armonía es aquello tan especial que hace que todo funcione con un ritmo, como funcionan también los elementos de la vida misma. La siguiente. Por ejemplo, el hombre ha sido entendido en su estructura como un ser biopsicosocial y yo le agregué ambiental, espiritual, en el concepto total de felicidad. ¿Y por qué biológico? Porque él es parte de todo un proceso. La siguiente. La siguiente.
un proceso que se inicia en la célula. Yo le he denominado como el micromotor. Todos los órganos corporales tienen una célula específica y todos y cada uno tienen unas funciones especiales. Y por tanto, ellos tienen su propia estructura y su propia funcionalidad. Sin embargo, tienen armonía. El corazón, el sistema cardíaco, hace armonía con su sistema pulmonar y se comunican. Y a pesar de que tienen cada quien su propia estructura y función, en suma logran la acción cardiopulmonar necesaria para mantener el sistema. Igual pasa con la unidad renal, el sistema nervioso central, el sistema locomotor en general. Son sistemas todos con su propia estructura, pero en armonía funcionan y son los que le dan la vitalidad al ser humano, los que le permiten al hombre cumplir sus funciones. El cerebro funciona como un centro de controles para que armonizado cada uno de los órganos puedan tener en contexto final la salud corporal de esa persona, de ese individuo, de ese ser vivo. Siguiente. Pero también existe armonía del punto de vista mental, y este es lo más importante de este concepto. Es muy importante la salud mental. Hoy por hoy tenemos una serie de distractores, de eventualidades, de circunstancias que nos hacen mantener nuestra situación mental con notable ansiedad, con mucho estrés. Algunas personas inclusive combinan la ansiedad y el estrés con depresión, produciendo una gran inestabilidad emocional. Aquí la armonía sería cómo lograr que a partir de un pensamiento positivo, mirando con reflexión las situaciones que se nos presentan en la vida, analizando las circunstancias y las ondulaciones que la vida va generando, cómo lograr que esa inestabilidad emocional regrese a una estabilidad a partir de una armonía entre los elementos críticos de enfrentar la vida e ir aminorando la ansiedad, el estrés y la depresión. Hay algunos autores que sugieren que todo parte del autocuidado mental, de tal forma que, por ejemplo, en el autocuidado podamos tener momentos en que entremos en reflexión, analicemos las circunstancias, nos relajemos, hagamos una reflexión general de las circunstancias y podamos ir venciendo poco a poco cada etapa que nos está generando las diferentes dificultades de tipo mental. Es muy importante también señalar que la armonía mental y psicológica es un gran estabilizador de la armonía somática, es decir, a partir de una gran calidad de salud mental se obtiene una gran calidad física. Y en actividades como el deporte, por ejemplo, el entrenamiento y el rendimiento de un deportista tiene como un 70% en su resistencia mental, en su capacidad de tener perseverancia, de tener disciplina, de resistir la presión y de ir con sus logros estabilizándose de tal manera que pueda lograr lo que más busca, que es su rendimiento y el éxito. En el comportamiento humano, la estabilidad emocional es muy importante para cumplir las tareas diarias de la vida. Andar la vida, tener las diferentes etapas de la vida implica una serie de sacrificios y una serie de comprensiones frente a las circunstancias que se da, porque la vida no es fácil, pero entonces en la medida en que tenemos esa capacidad, podemos ir estabilizando nuestro estado mental y por supuesto nuestra salud integral. Siguiente. Pero tenemos una armonía también muy importante. No basta, como hemos dicho, con la vida en el fenómeno de las etapas biológicas, ni la armonía de nuestro cuerpo, sino una gran armonía que que me parece tan importante en el mundo de hoy. Siempre la ha habido, pero en el mundo de hoy todavía más importante que la armonía social. ¿De qué manera nosotros interactuamos propositiva y asertivamente con el otro? Entendido el otro como la familia, como el hermano, como los padres, como el vecino, como el paciente, como el deportista, como el grupo en general, como el conglomerado, de tal manera que esa interacción sea beneficiosa, saludable.
cómo nuestra comunicación con ellos es de tipo franco y propositivo. De qué manera nosotros nos comunicamos, qué lenguaje utilizamos de tipo asertivo, pero positivo, de tal forma que logremos en el otro una respuesta de la misma calidad. De la manera como nosotros tengamos elementos de comunicación, de la misma manera tendremos las respuestas. Un lenguaje fraterno y franco que es tan importante, aquel lenguaje que permite que podamos expresar lo que queremos y recibir a cambio la respuesta necesaria y precisa. La convivencia y el respeto con los demás, respetando las ideas diferentes, entendiendo que cada quien en su núcleo social, en su núcleo familiar, tiene unos principios y una identificación de los factores sociales y también hasta sus propios preconceptos, de pronto equivocados, pero que necesariamente deben respetarse y apoyar el proceso de superación si es que se hace necesario. En fin, es muy importante que la armonía sobrepase la condición de desarrollo humano, de desarrollo psicológico y mental, y se aproxime a un desarrollo social. Nosotros tenemos un mundo de relaciones y con ellas construimos el mundo que a nosotros nos puede afectar, de manera que de esa gran armonía social tendremos también una armonía que a nosotros como personas nos sirva saludablemente. Lo siguiente. Pero estamos inmersos en un mundo que hoy es muy importante, que es el mundo de la ecología, el medio ambiente. El contacto con ese medio, mirarlo y entenderlo, protegerlo, es algo tan importante en la armonía total. La simbiosis que hay en los diferentes elementos de la naturaleza. Cuando uno ve los diferentes verdes del campo, cuando uno sabe que las plantas hacen un proceso químico importante para tomar el CO2 y producir oxígeno, generar un ambiente distinto para mantener toda esa ecología que hace que nosotros tengamos una vida más saludable y más tranquila desde el punto de vista psicológico y psíquico. De tal manera que el contacto con esa naturaleza debe ser de tal manera de proteger, de armonizar con ella como un ser vivo que recibe y da para que nosotros tengamos un ambiente favorable para nuestro caminar por la vida. La siguiente. Es muy importante que cuando se mira la vida, la felicidad y la armonía, nosotros podamos desarrollar un equilibrio armonioso. Y tendremos que hacernos varias preguntas. Me gustaría regresar a la definición de armonía, por favor. Más atrás, más atrás, más atrás. Aquí, gracias. Para hacernos la siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. Aquí, gracias. Hacernos estas preguntas. Dentro de ese análisis que tenemos de introspección, de mirarnos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro punto social y ambiental, preguntémonos cómo funciona nuestro cuerpo. Y si nosotros podemos hacer un diagnóstico, así sea muy elemental, podemos establecer que si nuestro cuerpo está de tal o cual manera, igual que nuestra mente, surge inmediatamente la medida del autocuidado. Es decir, a partir de ese análisis podemos hacer autocuidado de la salud, con todo lo que es la prevención y todos los elementos que nos permitan a nosotros mantener cuerpo sano en mente sana. Porque también esos elementos son muy importantes. Yo he tenido una concepción particular, y la he venido mirando a través del tiempo, cómo las personas con mucha ansiedad, mucho egoísmo, odios y todo están, en mi sentir, propensas a tener cambios en la estructura celular que puedan generar a largo plazo un cáncer. De manera que ahí hay un punto muy importante
porque el sistema orgánico sufre el impacto de nuestra mente que se vaya alterando y vaya impactando los procesos válidos y necesarios que necesita el cuerpo humano. Pero también a partir debemos hacer una pregunta de cómo está nuestro entorno. Nosotros en este momento vivimos circunstancias difíciles sociales, difíciles como la pandemia, pero otras circunstancias de guerra, de conflictos, de mal entendimiento, y nosotros tenemos que tratar como personas, como grupo, como sociedad, entrar a buscar un equilibrio importante para apoyar un proceso de retorno a la calma, retorno a una vida más tranquila, a un desarrollo de las actividades humanas mejores. ¿Cómo funciona ese entorno en el universo? ¿Y cuáles son nuestras interacciones en cada uno de los puntos, sean sociales, económicos, políticos, donde nosotros tengamos desarrollos profesionales o de nuestras actividades propias? De tal forma que podamos, como seres humanos, ubicarnos en un contexto importante, de tal forma que pudiéramos establecer unas relaciones críticas, sanas, que nos vayan ayudando a que en esas etapas de la vida, en esa armonía, como si fuera un gran concierto, una gran eh, música de danza y baile, o un gran equipo deportivo, cómo nosotros vamos construyendo para cada quien etapas mejores, etapas más saludables, etapas más propositivas, etapas que nos permitan a nosotros detallar aquel pequeño elemento que nos haga felices, aquel pequeño elemento que nos vaya dando seguridad en sí mismo y nos vaya dando a entender que la vida tiene asimetrías, que la vida tiene sus dificultades, pero que dentro de la asimetría puede haber armonía, dentro de esas las diferencias puede haber unidades, dentro de los conceptos opuestos pueden hacer una relación de concordancia, de concertación, de tal forma que podamos nosotros ir haciendo un balance, una condición armónica para que nosotros podamos ir a partir de nuestras experiencias, ir construyendo esa armonía que nosotros necesitamos. Hay una armonía que a veces no se mira aquí, pero que es la armonía espiritual. ¿Cómo nos encontramos frente a la vida? ¿Qué pensamos de ella? ¿Cómo son nuestros sentimientos? ¿Qué sentimos cuando vemos la luz, cuando vemos el sol brillar, cuando vemos la noche, cuando tenemos aflicciones y cuando tenemos sentimientos tristes? ¿Cómo es nuestro comportamiento para ir desarrollando poco a poco los elementos críticos que nos hagan acercarnos más a la felicidad? La felicidad para muchos filósofos es la adaptación rápida a un proceso, para otros son momentos que se van construyendo en la vida que te hacen sentir mejor. Para otros, desde el punto de vista biológico, es la estimulación de hormonas que hacen posible que nos sintamos con gran bienestar. En fin, cómo ir construyendo ese mundo poco a poco a partir de inclusive de experiencias pequeñas que nos vayan dando cada una de ellas un punto positivo en la vida. Me pasa la última, por favor. Entonces, frente a la vida y frente a las circunstancias tenemos que tener un balance de punto de vista biológico, un balance de punto de vista psicosocial, ecológico y ambiental, que nos permita a partir de ese balance tener pensamiento positivo y constructivo, tener pensamiento asertivo, sentimientos hacia los demás de afecto, de una comunicación que sea muy positiva, que logremos cambiar el pensamiento negativo por pensamientos positivos, así sea muy difícil las circunstancias. Casi que trabajar hacia ese pensamiento positivo no es un elemento fácil, pero es algo que nosotros podemos ir construir poco a poco. Mirar las circunstancias de la vida como algo que podemos transformar, que es como cuando se cruza un túnel y uno mira hacia atrás, ve prácticamente que lo ha transitado y que se acerca a la luz, o como cuando hacia las 3 de la mañana uno ve que ya hay unos rayitos de luz, casi que la oscuridad y inmediatamente aparece el día, y ir desarrollando sentimientos afectivos
que poco a poco vayan construyendo nuestro éxito. El éxito es algo que a veces no se entiende bien, porque para algunas personas el éxito puede ser lograr tener el pan de cada día y tener cierta estabilidad emocional. Para otros es lograr su desarrollo profesional, para otros su logro artístico, para el deporte una medalla o un récord. Para nosotros como seres humanos, entre nuestras circunstancias y nuestras actividades, el éxito puede ser aquel punto que te hace sonreír, que te hace interactuar, que te hace recibir un abrazo o dar un abrazo, que te hace dar una expresión como un sello positivo al otro, intentando con eso que el otro también sonría. Es como mirar el mundo, sonreír y ver que frente a las diferentes circunstancias se puede conseguir una vida mejor. De tal manera que si volvemos al principio y tomamos la vida como ese proceso que cada uno experimenta, construye, si tomamos la armonía ligada a la vida para ir haciendo un camino más fácil de transitar, es muy probable que nosotros, con un equilibrio armonioso de todos nuestros sistemas, no solamente biológicos, sino sociales, podamos ir a acercarnos a una felicidad que puede ser esquiva, que puede ser pequeña, pero que al fin y al cabo para nosotros es lo que más nos puede interesar. Muchas gracias. Rubén Alberto, muchas gracias a ti. Yo creo que la presentación y tu estilo es lo que queríamos el día de hoy, porque es un tema que en la historia de la humanidad ha tenido validez siempre, pero hoy en día, con lo que estamos viviendo a nivel global y especialmente en nuestro país, ocupa más que un escenario pertinente, puesto que requerimos ese equilibrio en todos los seres humanos. Pensaría yo que quisiera hacer un aporte allí desde ese proceso que tú y yo y tantos otros amigos que nos están siguiendo hoy, que han vivido la experiencia de la JCI, de la Cámara Junior, y personas que participan en otro tipo de organizaciones sin ánimo de lucro, con espíritus de construcción de una mejor sociedad. Creo yo que hace falta que induzcamos a los jóvenes a una buena literatura, a una buena lectura. Como estamos tan expuestos a la tecnología, a los TikTok y a las Facebook, y eso es tan fácil y tan agradable, entonces hay más tendencia a ocuparse de estas cosas que a la buena lectura, que es la que enriquece todo esto que tú nos has compartido el día de hoy, y que tal vez sería una forma de aterrizarlo para que día a día podamos construir más ese escenario de armonía que tú planteas. ¿Qué opinas sobre este planteamiento? Sí, René, tienes toda la razón. Precisamente hablando con los jóvenes que llegan a nuestra organización, uno de los puntos que yo les venía tocando es un liderazgo transformador. Pero es que ese liderazgo no es la acción misma. Se necesita un liderazgo ético, un liderazgo de acción, un liderazgo de gestión, un liderazgo de hábitos, un liderazgo de proyección, un liderazgo que toque el corazón y lo encienda, de tal manera que lo motive a que esa potencialidad que ellos tienen, porque generalmente estos jóvenes llegan con maestrías, incluso con doctorados, desde el punto teórico, profesional, muy bien, pero el punto de vista humanístico, como tú lo señalas, muy lejos de entender estas cosas porque les parece que no tienen ninguna función. Pero las grandes empresas hoy que captan talentos casi que no quieren los currículos. Lo que miran más es las personas. Y comienzan a preguntar por la casa, por las actividades lúdicas, por las actividades de lectura, de música, de arte, porque cuando llegan a un gran cargo, más allá de la formación profesional necesita una persona integral, humanística. De pronto tiene que manejar grupos humanos, de pronto tiene que orientar procesos, tomar decisiones. De manera que eso es algo que nos cuesta. Hace poco tuvimos ahí en la organización una presentación entre lo que era Millennium y Centennium
y ellos sufren de una gran ansiedad. Ellos no son muy estables. Ellos el cargo lo dejan fácilmente, cambian de posición rápidamente, viajan. Yo les pregunto, si usted tuviera que viajar a donde quiere, y me dicen, yo quiero ir a Cafarnaúm, ¿dónde queda eso? No lo sé, pero yo quiero ir allá. Es decir, eso está bien, digamos, desde el punto de vista de exploración, pero desde el punto de vista ya de formación de pronto no tanto. Y yo tuve la experiencia formando tantos años, tenía yo eh, cosas como esta, es una anécdota en cultura física, que es uno de los programas que yo fundé, llegaban los muchachos con todos esos anillos, esas cosas en las orejas, la nariz, la hoja, todo. Primero, segundo, en cuarto semestre se quitaban todo eso. Y les preguntaba por qué, qué pasó. Me decía, porque no era necesario. Pero ¿quién les dijo que no era necesario? Dijo, no, nuestra actividad aquí, el desarrollo aquí, ¿cómo queda uno como entrenador profesional con todas esas cosas colocadas frente a un pupilo? Entonces, además, ¿cómo queda uno si no sabe conducir una comunicación, si no sabe dar una orientación didáctica? De manera que ahí, como dices tú, hay un trabajo fuerte por hacer, porque hay que convencerlos primero, ¿no? Hay que convencerlos. Ellos son dueños de su mundo, pero también hay que convencerlos que nosotros nos hicimos a través de ese proceso. Cuando yo les digo que llevo 40 años en la organización, ellos se cogen la cabeza, ¿no? Dicen, qué loco, había podido dedicarle el tiempo a otras cosas. Pero no, porque aquí he aprendido, aquí he logrado esto que hoy hago y que me ha ayudado a mí personalmente a seguir avanzando. Así es, Rubén Alberto. Yo creo que nuestra sociedad lo requiere con urgencia. Y desde el punto de vista ya, digamos, médico o no solamente médico, sino del sector salud, precisamente hace unos días estuvimos aquí con el doctor Juan Pablo Zapata hablando de William Osler y del legado de Osler para, no solamente para el sector salud, sino para la vida. Y la semana pasada tuvimos aquí al doctor Fernando Torres hablándonos de coach en salud. Afortunadamente, los tres conservan una línea humanista o humanística acerca de estas relaciones interpersonales aplicadas, porque se habla mucho de la humanización en la prestación de los servicios de salud. Y pues como estamos rodeados de todo un entorno, de un sistema, de unos elementos administrativos, más lo que comentaba de las redes sociales y todo este impacto de la hipercomunicación, pues probablemente se genera esa asimetría de la que tú estabas hablando y que necesitamos elementos conceptuales y literatura para buscar el equilibrio que tú planteas. Creo yo que ese es como el foco principal del asunto. Así es, y digamos en la línea profesional ese es un elemento muy crítico. Por ejemplo, mis pacientes que son todos mayores, ellos ya tienen una vida inusitada, con muchas dificultades orgánicas, con mucha ansiedad, con sensación de pérdida, con problemas mentales. Y entonces ellos requieren ese trabajo de acercamiento, que no es más ni siquiera la medicación, sino como una transferencia psicológica para atenuar sus ansiedades y generarles como hacen conmigo, que yo quedo muy sorprendido, se levantan y me besan y me abrazan y no he hecho absolutamente nada. Y me han dicho muchas señoras mayores, es que hizo algo, nos oyó, nos puso cuidado. Y yo les molesto mucho, juego mucho con ellos, pero con los estudiantes también, porque los estudiantes en la universidad nunca olvidó un negrito como de 22 años con 3 señoras y como 5 hijos. Su padre era decano en Chocó, en Quito, de una facultad. Y hice venir al papá para que entre los dos resolviéramos el tema del muchacho. No era que no estudiara, sino que entendiera su situación y definiera qué iba a hacer. Finalmente iba a ser profesional, se iba a dedicar a la señora, se iba a tener los hijos, ¿cómo iba a hacer eso? Y encontramos una salida para él. Hoy día es un profesional con mucho éxito en su trabajo deportivo. Pero es eso, ¿no? Es ir conduciendo, pero es que eso es lo que no se da tan fácilmente. Y como te digo, lo mismo pasa con las empresas. La experiencia de trabajar para las empresas es que allá la gente que está al frente de las grandes decisiones casi siempre necesitan ese acercamiento y necesitan también esa formación para lograrlo. Lo que yo te decía hace poco sobre la gestión. Gestión en el talento humano no es tanto encontrar personas con altas calidades, sino qué les falta o qué hay que formarles o qué hay que hacer para que se logre el objetivo de la empresa.
Pensaría yo que probablemente a veces se coloca énfasis en el entrenamiento técnico, en la formación técnica y el conocimiento académico, y se le puede descuidar un poco el énfasis a este contexto del crecimiento personal del ser humano. Y autores como Dale Carnegie, ya hace más de 60 años que se escribió Cómo ganar amigos, Napoleón Hill y muchos autores que no son literatura muy común a nivel de las universidades o de los colegios, pero que definitivamente enriquecen el alma y generan esa siembra, por lo menos en el subconsciente del individuo, que tarde o temprano se florecerá y dará sus frutos en la relación con las demás personas. Sí, pues yo tengo, casi siempre trabajo con las anécdotas. Estando en la universidad, traje un psicólogo cubano con doctorado por allá en Checoslovaquia, un negrito que parecía más un hombre que toca batería, con zapato blanco, delgaditico, para que diera psicología de alto rendimiento. Entonces lo primero que pasó con la gente que lo vio aquí, la gente de alto nivel lo vio como un maraquero de una orquesta, ¿no? Entonces lo primero fue el impacto, pero después les dijo, háganme el favor y me escriben los aspectos psicológicos del fútbol. Entonces la gente dijo, por tan fácil, ¿no? ¿Qué bobada esta? A los 15 o 20 minutos les dijo, ahora necesito que me escriban los aspectos psicológicos del jugador de fútbol. Y ellos se quedaron, como dice la gente, wow. No, pero dijeron, pero profe, es lo mismo. Una cosa son los elementos psicológicos del deporte, fútbol, otra los del jugador de fútbol. Y olvidaron la figura del maraquero y se centraron en la inteligencia del hombre que les hizo ver que era un encuentro de simetrías entre un comportamiento y lo que el deporte necesitaba, y que era necesidad que eso se encontraran para lograr un desarrollo. Y eso no era del área técnica, del área humanística, del área de formación en lo que llaman ciencias blandas, pero que no son tan blandas porque se necesita una gran formación en ese campo. Correcto. Pues Rubén Alberto, muchas gracias. Yo creo que ha sido muy valioso rescatar estos temas. Afortunadamente en nuestro programa le damos ese sentido y es lo que creo que hace falta a nivel global. Me gustaría que antes de terminar nos dieras un mensaje de aliento para todas las personas que nos siguen y para quienes posteriormente van a ver este programa, porque el programa queda grabado en Facebook y nosotros lo seguimos recomendando y reproduciendo, que es la misma invitación que le estamos haciendo a las personas que han estado hoy y que solamente envían por el chat mensajes de agradecimiento hacia ti por la conferencia de hoy. ¿Qué mensaje alentador le podríamos dar a la comunidad hoy en día con lo que vivimos, que la pandemia, más lo que estamos viviendo particularmente en nuestro país? Sí, gracias René. Yo creo que importante primero tener una mente positiva, saber que la vida tiene altibajos, que caminarla no es tan fácil, cada quien tiene que irla construyendo, que la vida del vecino no es igual a la mía o la de mi hijo, que cada uno tiene su rol y sus actividades propias de desarrollo, y que en la medida en que miren con amplitud, pero con corazón, como dice Gilberto Santa Rosa, ¿no? Una cosa el corazón, otra cosa la razón, que hagan una relación estrecha entre lo que uno dice y el otro acepta o define, y que se formen en la visión espiritual que las cosas se pueden mejorar. Nada es negativo, hay cosas que ocurren, ahora mismo estamos en una pandemia, pero si uno mira la historia, que es la que más verdades tiene, han pasado muchas, con muchas dificultades, y en esas épocas no se tenían antibióticos, ni se tenía todo el conocimiento que se tiene hoy. Pero fíjese lo importante, René, hoy. ¿Qué dicen algunos expertos franceses con respecto a la pandemia, por ejemplo? Nos encontró, primero, sin buena preparación profesional de UCI. Nos encontró sin servicios de salud idóneos. Nos encontró a veces sin preparación económica para esos servicios. Nos encontró sin personal auxiliar y demás que pudieran apoyar. Nos encontró sin una visión del laboral para proteger el trabajo que se perdió. Nos encontró en un mundo en que corríamos para todas partes, yo creo que todos pasamos por eso,
que el fin de semana, que el paseo, que el restaurante, que el simposio, que la presentación de los artistas como locos, ¿no? Y cuando llegamos ahora, 5 meses de encierro, encontramos que no era necesario ir a restaurantes, que se podía cocinar muy saludable en casa. Encontramos que la ropa quedó colgada allí en el closet, porque casi no la usamos. Nos encontramos con la familia, que era importante, ¿no? Con la señora, con los hijos, que no nos habíamos encontrado porque cada uno tenía su afán. Nos encontramos con que realmente necesitábamos cosas pequeñas para cosas grandes. Y para la sociedad, los gobiernos se encontraron que tenían que parar y que no tenían previsto ni trabajo, ni métodos de trabajo, y que, por ejemplo, en el aparato de salud hubo que hacer una serie de maniobras para poder ir adaptando el sistema de salud a las necesidades que esta pandemia iba exigiendo y que mientras tanto nos costó empleos y pérdidas humanas. Decir que nosotros tenemos que prepararnos poco a poco siempre, que cada generación tiene sus etapas, como decimos en cámara, pero que necesariamente tenemos que, sobre todo, positividad, corazón y visión. Visión. Algunas personas llegan rápido, otras llegan lentas. Algunos artistas a los 2 años son crack. A los otros, como el caso bueno, me pasa el artista, apenas están consiguiendo el éxito a los 80 años, a los 90 años. Pero esa es la vida. Cada quien con lo suyo, con tal de que pueda ser, a partir de sus experiencias, pueda ser un director, un guía, una mano amiga o un abrazo fraterno, porque de esa manera se va construyendo sociedad. Es la única manera. Bueno, muchas gracias, Rubén Alberto. Yo quiero en este momento darle la bienvenida a la R de AIR, a Emma Isabel Rodríguez, que es mi socia, que quiere darte un saludo a ti y a todos los participantes. Adelante, Emma Isabel, bienvenida. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias. Doctor Rubén Alberto, muchísimas gracias. Un tema de gran interés y necesidad en la actualidad, ¿cierto? Creo que el tema jamás pasará de moda. Y yo, sintetizando, creo que todos tenemos una misión muy importante y es de hacer un coaching a nuestro alrededor. Es decir, con el ejemplo y una adecuada mentoría para quienes tienen la posibilidad de estar o para quienes están a nuestro alrededor. Eso es absolutamente definitivo y eso será transformador. Muchísimas gracias, doctor. A ustedes, muy amables, y aquí estamos listos para otro encuentro si se hace necesario. Por supuesto. Muchas gracias. Roberto, antes de despedirnos, vamos primero a ver un corto video y después vamos a presentar una imagen que es de máximo interés. Por favor, video. Hemos venido aprendiendo de esta enfermedad y capacitándonos permanentemente. La información que recibimos diariamente, semanalmente, mensualmente, nos ha permitido venir comprendiendo qué es lo que ocurre con el virus, con nuestros pacientes, con la enfermedad y siempre a la expectativa de nuevas soluciones que nos permitan pasar de esta crisis. Por eso les invitamos nuevamente, inclusive a aquel personal hospitalario que trabaja en niveles mayores de atención, a que vean el manejo inicial, el enfoque que tiene este curso y esperamos que sea de su agrado, beneficio y mejoramiento. Bueno, muchas gracias. Esta es la invitación que hacemos, como les mencionaba hace un rato, al curso sobre abordaje inicial del paciente con COVID-19 que hemos preparado y que es un curso asincrónico. Quiere decir que la persona lo puede ir desarrollando en los horarios que tenga disponibles. Y ahora entonces vamos a compartir esta imagen que queremos presentarle al doctor Rubén Alberto Cadavid y que no es más que nuestra manifestación de gratitud, porque cada uno de nuestros invitados lo que hace es de manera generosa compartir su tiempo, su experiencia, su conocimiento con la gente que nos sigue. Rubén Alberto, muchas gracias. A ustedes muy amables, muy gentil, muy grato yo con ese diplomazo.
Muy bien, entonces nuevamente muchas gracias a todos por participar el día de hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad y por favor, si no es indispensable salir de casa, permanezcamos allí, pero si por alguna razón debemos salir, mantengamos las medidas de protección. No sé si tenemos alguna pregunta, Maisabel, en el chat. Ah, Hay un planteamiento hecho por el doctor Ávila que no me gustaría cerrar sin leerlo. Nos plantea lo siguiente, Rubén Alberto. Alberto, además de que es colega y es tocayo, fue miembro de Cámara Junior también en Cartagena. Los análisis de las causas del éxito económico de los países, dicen los expertos, son aquellos que forman en ciencias duras a sus habitantes, como la ingeniería, y aquellos que forman o se centran en ciencias humanísticas son de un PIB promedio bajo, como el nuestro. ¿Qué opinas? Ciertamente que en los Estados Unidos, por ejemplo, uno de los primeros niveles de desarrollo son las ingenierías. Viene de la palabra ingenio, que es la gente de creatividad, la gente de innovación. Pero obviamente eso tiene que estar en acuerdo con la formación de ciencias blandas, porque las ciencias blandas permiten la reflexión y el análisis. Las ciencias técnicas tienen habilidades y técnicas con las cuales realmente se hacen y se han hecho hasta ahora los grandes avances de la ciencia, como el caso hoy día de la inteligencia artificial. Pero detrás de eso está un proceso creciente de la formación del hombre y ese no se puede dejar de lado. Las grandes organizaciones sociales, hoy por hoy, en la crisis que vivimos, han necesitado realmente de ese desarrollo. Cuando se hace todo solo con la técnica, nosotros quedamos como sin alma. Y la experiencia mía de tantos años de estudio me ha demostrado que un cartón más, pues no importa, pero un abrazo más sí es muy importante. Muchas gracias, Rubén Alberto. Entonces, Bueno, de esta manera nos despedimos por el día de hoy. Les deseamos que estén todos bien en sus casas y nos vemos en nuestro próximo programa. Feliz noche para todos. gracias, muy amables.